Aparecido en los negros. Entendido. Bueno, pues, estamos en directo otra vez. Em, bueno, no sé si conocéis un poco la fotógrafa que vamos a presentar hoy. Me hacéis una señal con la mano si la conocéis, ¿no? Nadie la conoce, por favor. Para mí, es importante porque es una fotógrafa que, es prácticamente de mi generación, diríamos que debe rondar los 50 y tantos. Eh, Ella estuvo en el ICP, en el International Center of Photography de Nueva York como estudiante y fue súper importante porque diríamos que yo estuve en el 94 y ella llegó un año después. Em, ¿Por qué? Porque es grande esta fotógrafa. Es la primera fotógrafa, o yo creo que es de las primeras fotógrafas que entra en Magnum. Eh, Más o menos conocéis la agencia Magnum, en la cual, pues, mayoritariamente los fotógrafos que estaban allí eran hombres. Y entonces, ahora tenemos a nuestra gran querida Cristina García Rodero, y Alessandra Sanguinetti entró, pues, diríamos, o más tarde o antes de García Rodero, pero están un poco en el mismo tono. Es una fotógrafa argentina afincada en Nueva York, pero nació, diríamos, en Argentina, en el campo, y diríamos, su aprendizaje fotográfico viene en Nueva York. El estilo que tiene es un estilo muy colorista y me recuerda cuando yo cogí la Hasselblad en el formato cuadrado, pues, recuerdo que pintaba con las fotografías y cuando vi su trabajo, pues me recordó mucho mis principios con la Hasselblad, en donde prácticamente, pues, utilizaba los mismos encuadres. Los que habéis utilizado o los que tenéis el conocimiento de la cámara Hasselblad, es una cámara que imprime mucha personalidad. Primero porque solo tienes 12 fotogramas para disparar. O sea, las cámaras analógicas solo tenías un carrete de 6x6, le metías y solo tenías 12 opciones. Imaginaros, ¿no? Vosotros ahora con el sistema digital o en el mundo en el que estamos, en el cual solo nos dan 12 opciones, disparas 12 fotos, vuelves a sacar el carret, lo rebobinas, vuelves a meter otro, 12 fotos más y así pues íbamos haciendo. Eh, a veces los que no nos pagaban los periódicos pues teníamos 5 o 6 carretes, con lo cual intentar multiplicar, no diríamos, con 60 fotos teníamos que estar pasando pues quizás todo un día para documentar una historia. Eh, pero por mi experiencia, me acuerdo porque yo hacía muchos viajes con la Hasselblad y después con una cámara digital para compensar, diríamos, que las portadas o que las revistas pues no tuviesen tan poco material, ¿no? Eh, Cuando miraba los contactos era curioso porque sacaba, diríamos, muchas más fotografías buenas de la Hasselblad, es decir, si disparaba 12 fotografías, 6 eran de las mejores y a lo mejor disparaba 100, 200 fotografías con digital y solo había una buena, ¿no? Con lo cual la estadística siempre me quedaba como muy descompensada. Digo esto porque todo el trabajo que vais a ver de ella en su primera fase es en analógico, es en 6x6 y, y me recuerda mucho, pues sobre todo mis principios en donde el cambio que hice yo de 35 milímetros al formato cuadrado, que es un formato que a mí me gusta muchísimo, supongo que a vosotros a veces lo recortáis, es un formato que me da mucho equilibrio y después pinto más con una cámara 6x6 que no en formato de 35. Otra característica, diríamos, más personal de esta fotógrafa es que sus proyectos son muy de largo recorrido. Quizás un proyecto suyo dura 10 años, ¿no? Quizás tenemos de ella, pues, en su carrera que he visto, tiene como 7, 8 proyectos, pero cada uno ocupa, pues, mucho tiempo en el espacio, con lo cual veremos que profundiza totalmente en lo que es en los personajes, ¿vale? Hay casos de personajes, de reportajes suyos, en los cuales el reportaje dura entre
10 y 15 años, y entonces ves crecer los propios personajes, que los comienza a fotografiar en la adolescencia y después los acaba fotografiando ya cuando tienen veintitantos años. Con lo cual, imaginaros, ¿no? Para vosotros cómo fotografiar vuestras vidas, cómo fotografiar extractos, diríamos, de vidas durante un largo recorrido de tiempo. ¿Por qué hace esto? Esta pregunta es interesante. ¿Por qué ella tarda tanto tiempo? Pues porque ella siempre dice que nació en el campo de Argentina, y en el campo las cosas, pues es verdad que van mucho más lentas, y entonces el tiempo es lo que te hace, diríamos, profundizar, ¿no? En los personajes. Am, Aparte de esto, también os podría decir que ella recurre mucho a cosas de su infancia. Y aquí es una pregunta que os quería hacer a vosotros, porque durante todo lo que la clase que hoy vais a ver, constantemente tira de cosas, de momentos de la infancia que ella ha recordado y le han tocado, ¿no? Entonces, yo os hago una pregunta. Me gustaría saber, y si me podríais decir en una frase, alguna anécdota o alguna cosa de vuestra infancia que a vosotros os haya cambiado el clic, el decir, wow, ese momento que fui, imaginaos que el Toño, que fui al campo de Zaragoza, pues para mí con 10 años representó el conocer el mundo del deporte, el conocer el mundo de la afición por un equipo, etcétera, ¿no? Y entonces sí que me gustaría, los que estáis aquí, si queréis contestarme, si podéis abrir el micrófono, si me podéis decir un momento en vuestra infancia que realmente os tocó. Lo digo porque todo lo que vais a decir va a encadenarse o a linkearse con la clase o la charla que os voy a dar sobre ella. Empezamos contigo, Toño, si quieres, o quien quiera. Abre el A ver, micrófono. en realidad sí que tienes razón con uno de las cosas estas que has comentado, que fue ir a ver a la Romareda un partido de España-Suiza sub-21, que Sabía, lo entonces sabía. estaban en la sub-21 los de la Quinta del Buitre. Pero vamos, eso me hizo ir mucho más al fútbol y incluso llegar a practicarlo, pero era tan malo que no valía ni para llevar el botijo. Pero sí que puede ser uno de los puntos de inflexión, sí. Yo digo un punto de inflexión, como puede ser aquel libro que os leísteis cuando eras pequeño y que de repente os hizo cambiar también la Todavía perspectiva lo tengo, ¿eh? del mundo. Sí. Todavía lo tengo el libro, El pájaro Y verde, El pájaro verde. ¿eh? ¿Y de qué va este libro? Que sí se puede Sobre saber. un loro. Sobre un loro. Son historias. Ahora no me acuerdo ya mucho, porque hace mucho, y Vale. lo tengo todavía en Zaragoza, El pájaro verde. Pues tú imagínate, Toño, que a través de este libro que te marcó, diríamos, un momento en tu infancia, desarrollas un proyecto cuando ya eres fotógrafo más adelante, y en el cual haces una especie diríamos, de homenaje a este libro, e intentas visualizar todo lo que ese libro te trajo en imágenes, ¿me entiendes? ¿No? Ujú. Y te vas al lugar donde se escribe el libro y haces, diríamos, un reportaje o un proyecto fotográfico sobre esto. Esto es un poco concretamente lo que os quería explicar, ¿no? Estos hechos que a vosotros, eh, sea un libro, sea cualquier cosa, pues os han hecho ese clic. Después, no sé, Xavier, si nos puedes decir tú, Sí, ir pensando los demás, porque es una pregunta. bueno, sí, a ver, es que son dos simples palabras, ¿eh? En realidad son dos simples palabras que en un momento determinado de mi infancia, como tú bien dices, que son unos cuantos años, yo con mis padres, bueno, siempre salían al campo, me llevaban, lógicamente, los fines de semana y tal, y en un momento determinado había una familia que tenía pues la típica casa de payés, unos campos y tal, y en un momento determinado dije en aquellos momentos una palabrota, ¿no? No sé, tampoco sería nada del otro mundo porque más allá de decir pues mierda o a alguien, no sé, vamos a imaginar y si permitís eh, la, la libertad de hacerlo, pues decirle aquel es un cabrón, por ejemplo, ¿no? Y un payés, con el que se hacían mis padres, simplemente dijo, sembla mentida.
nada más, sembla mentida. Y eso sembla mentida implicaba, me parece mentira que con unos padres como los tuyos hables de esta forma, pero es que era simplemente eso. Bueno, pues de esa pequeña anécdota, o sea, me ha perseguido, ¿no? A lo largo del tiempo. Y si he de empalmar eso con el nivel fotográfico que esto pueda tener, etcétera, etcétera, te diré que esa persona la recuerdo como si estuviese presente aquí, ahora, hoy, y no solo a ella, sino a todos sus actos, porque claro, era payés, conllevaba ir a la siega, ir a tener 100 vacas, ir a enseñarme cosas de los animales, como decir alguna cosa que normalmente no se sabe, como por ejemplo que los cerdos hay un día a la semana que no comen. O sea, cosas de ese aprendizaje que él me fue entrando. ¿Podría ser que de ahí sacara yo un proyecto? Pues podría ser. La desgracia es que países cada vez hay menos, granjas cada vez hay menos y el campo no se cuida. Y encima dicen que el señor Soros y una gran amalgama de personas están en contra nuestra y nos están jodiendo la lluvia, ¿no? Entonces, no sé si habrá mucho tiempo para hacer ese proyecto, no sé. A ver, con perdón, solamente te queda uno de los animales que has dicho que por desgracia hay muchos por la calle, que son los cerdos. Vale. Y están también en los partidos políticos también, ¿no? Uy, cuidado que estamos grabando. Estamos en el aire. Sí, Eh, pues em, eso. vale, Xavier, me gusta mucho, ¿no? Porque ya verás que cuando empiece a hacer la charla te sentirás muy identificado en el primer proyecto que justamente hace esta fotógrafa y que va relacionado con una parte de tu experiencia en tu infancia. Muy bien. Seguimos con Joaquín, si quieres. Ahora, que no le he dado bien a la tecla. No te preocupes. Tampoco es que tenga un recuerdo definitorio que yo me acuerde que me marcase no sé qué, pero sí me acuerdo, pues lo que voy a decir no es muy original, pero los que vivimos cerca en el litoral, la primera vez que te das cuenta de ver el mar, te Wow. quedas con la boca abierta. Que Muy eso bien. me haya marcado para que posteriormente me gusten más yo qué sé, las fotos que tengan que ver con temática marinera. No es el caso. Eh, sí que, bueno, yo soy de Barcelona, como ya hemos comentado muchas veces, y soy muy de Barcelona, como supongo que todo el mundo es muy de su casa y de su tierra y de su ciudad, y vivir fuera de una forma permanente del mar me costaría mucho. Pero tampoco es que haya vivido, yo no he vivido en la Barceloneta, no he vivido en el Pueblo Nuevo, por decir algo, Ya. pero sí sabía que eso existía, sí sabía que eso estaba ahí. Ahora sí tengo la suerte de poderlo ver todos los días, aunque sea un cachito desde la terraza, no sé qué. Desde la Pero bueno, terraza. pero lo veo, lo veo. Entonces, Ajá. pues ese es el recuerdo que me ha podido marcar. ¿En qué sentido? Tampoco te sabría decir, pero supongo que es la inmensidad con los ojos de un niño cuando ve algo que dice, pero ¿esto qué es? No tiene un fin, no tiene un principio, no tiene no lo procesas en aquel momento. Muchas veces no lo procesas ni de mayor, pues todavía más, ¿no? Pero bueno, esa es un poco mi aportación. Mm, mm, También me gusta que digas esto porque en todos los proyectos que vamos a ver de esta fotógrafa prácticamente nacen de recuerdos de su infancia. Entonces, es como un recurso, diríamos, cuando los fotógrafos tenemos que explicar una historia o hacer un proyecto, el cual tenemos que estar implicados emocionalmente. Os lo he dicho bastantes veces, ¿no? Cualquier proyecto fotográfico que podáis hacer nace siempre desde la pasión, desde el estómago, desde el corazón. Entonces, qué más bonito hay que cuando tú vas rebobinando tu vida hacia esos momentos en donde te pasan hechos puntuales o recuerdos o libros o experiencias o malas experiencias también, de ahí empiezas a sacar proyectos. Este es el elemento vinculante que vamos a ver hoy en el cual constantemente la fotógrafa tira siempre de estos momentos. ¿Ok? Y me gusta. Esther, no sé si tienes algún, tú. Bueno, jo com a moment així potser més especial diria, a mi m'agrada molt el mar i jo insistia amb el meu pare que volia anar al mar i va comprar uns bitllets per anar a Montvaler, no?
I aquell dia és especial per diverses coses. Primer perquè ell no sabia nedar, ell venia de Valladolid i amb prou feines havia après a nedar ell autodidacta, amb la qual cosa per ell va ser un esforç immens veure's allà al mig del mar quan ell sabia que si la cosa anava amb baldades no se'n sortiria. Després l'altra cosa perquè ho va fer per mi, o sigui, va ser, no? O sigui, tu estàs insistint, t'agrada molt el mar, no? I ho va fer per mi, no? I va ser un moment que vam anar els dos. I després una mica també amb el Joaquín, perquè en aquell moment em vaig donar compte de lo petitets que som, no? O sigui, no? Estàvem allà al mig en un valer on no veiem absolutament ni terra ni res, no? I em vaig tenir la sensació de ser molt petiteta i entendre, no? Pues el que jo quan estàvem a la platja sempre li deia al meu pare jo aniré a nedar fins allà a la ratlla i ara torno. No? I el meu pare deia, sí, a la ratlla no aniràs mai, i jo, però porta't el matalàs per si un cas, per si et canses i no pots tornar, no? Clar. Llavors, en aquell moment vaig entendre, no?, lo malament que a vegades el meu pare ho passava, no?, quan anava a la platja i jo valenta m'anava, entrava i passava l'estona i no sortia, no?, perquè, clar, ell sí que tenia aquesta consciència de ets molt petita, estaràs allà al mig i no tornaràs. Vale, el mar. D'aquí ve els faros, també. Els fars, d'aquí ve els fars, sí. Si comencem a fer una mica la búsqueda, una mica del per què el tema dels fars, el trobem exactament reflexat, si aprofundim. Sé que estem fent una mica com de psicoteràpia o coaching teràpia, però crec que la fotografia també ho és, i sobretot els projectes, com us he dit, neixen de la part emocional, i sempre que els millors projectes emocionals són els projectes guanyadors, els projectes que més arriben a l'espectador, i aleshores això ho hem de tenir en compte, perquè hi ha un per què de quan tu escolleixes fer un projecte o no, no? I molts cops, a vegades, sobretot en el món contemporani, en la fotografia actual, doncs es fan les coses d'una manera molt ràpida, sense pensar-les profundament del per què les fas, no? I aquí és on vull arribar, també, no? Carme, no sé si tu vols dins alguna cosa, no? Ser un dels meus records, i també de moltes persones, sempre és el vincle que tens amb l'àvia, no? Que són el temps dels estius, no? I com a moment així fundant, potser seria en l'adolescència, quan l'àvia mor, no? Que és potser de les primeres morts que les pèrdues, que has de passar el primer dol potser més profund. Et diria aquest, com des de la part de l'alegria, de la infantesa, no? O la part ja de com és el final d'una vida i ha donat sentit. Està molt bé també que diguis això, perquè quan vosaltres podeu crear una idea d'una història, al començament, o sigui, la introducció d'aquesta idea a l'espectador o a la persona que t'està escoltant, si tu comences, com has dit ara, per exemple, i amb aquesta reflexió sobre el teu primer moment, quan desapareix el teu avi o la teva àvia, ja dones pas una mica al per què has fet aquesta història, m'entens? Aquesta història després es pot traduir a la soledat, a la bellesa, a moltes coses. I jo als meus alumnes els estic dient que facin el mateix, i molts han canviat el seu projecte perquè estaven veient que el seu projecte no era el que ells emocionalment sentien, i ara hi ha una que m'agrada molt, que es diu Per què les dones caminen soles, no? I és molt maco, perquè aquest alumne de sobte ha canviat el projecte i ara està fotografiant dones que caminen soles, no? I el sento, les fotografies tornen a tindre una espècie de vida molt interessant. Es nota molt bé quan hi ha darrere una mirada d'algú que sent les coses. I per acabar, no sé si la Mari Carmen, que no la veiem, si ens vol dir alguna cosa, o ja seguim o comencem una mica en la classe, si ens està sentint. No te oímos, Mari Carmen. Ara, estic en la biblioteca i no puc... Vale. No, i no puc relacionar res. No et preocupis, carinyo, ja queda ben... Amb els que hem estat ara, amb les reflexions, ja tenim un mapa una mica de tot, vale? Ok, gràcies.
De nada. Gràcies. Aleshores, ara passarem a veure el treball d'aquesta fotògrafa i espero que jo crec que tots ens sentirem molt identificats perquè sobretot treballa amb l'adolescència, en aquella època tan bonica de les nostres vides en les quals comencem a descobrir moltes coses, en molts moments ens sentim grans, en altres moments som petitets també, som innocents i ens pensem que som capaços de fer-ho tot i aleshores la fotògrafa retracta molt bé aquest moment, diríem, de l'adolescència en la qual ella pràcticament es centra en això. Vale? Vaig a compartir pantalla i em doneu l'ok. Vale. Molt bé. Perfecte. Vale. Ho veieu bé, tots? Sí. Vale. Alessandra Sanguinetti és una intimitat compartida i llavors hi ha una frase fantàstica de Diane Arbus que es una fotografía es un secreto de un secreto. Mientras más se expresa, menos se sabe. Eso que a veces hemos dicho aquí de la fotografía tiene que tener, cuando más misterio, mejor, pues un poco esta frase nos está expresando lo que dice Diane Arbus. Os pongo esta fotografía de presentación de ella, perdonad que os pongo a un lado, aquí. Vale. Porque es un poco lo que os decía. Es una fotógrafa que trabaja mucho la luz, el formato cuadrado ya lo estáis viendo. Y una de las características que ha definido ella es la capacidad voyerística. Claro, el voyeur, ¿no? Hay fotógrafos que son intuitivos, que van por la calle constantemente de un lado para otro. Hay otros que tienen este punto del mirar. Sencillamente, yo creo que es un poco por donde vamos a ir antes. El voyeurismo de Alessandra Sanguinetti viene dado por su vida y su relación en el campo, donde el tiempo se detiene mucho más y entonces las cosas pasan mucho más lentas y entonces esto le da esta capacidad que ha desarrollado ella como fotógrafa para ver las cosas como mucho más despacio, ¿no? Después intenta siempre romper este espacio de intimidad que existe entre el mundo privado y lo que es el mundo público, ¿no? Ahí ella va entre estas dos líneas que es súper interesante porque las está pasando continuamente de un lado para otro. Ella está vinculada a ese gesto de mirar la vida de los otros para entender y recrear lo que es su propia vida, ¿no? Es justamente un poco lo que hemos hecho en este ejercicio ahora de expresar un poco nuestra propia vida, ¿vale? Que para ella la utiliza para sobre todo explicar sus cosas. Vale, aquí es un poco lo que decíamos con Xavier, ¿no? Durante 10 o 15 años hace 2 reportajes que son paralelos y los hace en el campo en Argentina. Y su vida en el campo, pues como está 10, 15 años, diríamos que combina estas dos historias. Una es El sexto día y la otra es Las aventuras de Guille y Belinda. Nosotros ahora vamos a centrarnos en el sexto día porque me gusta mucho cómo relaciona la historia. Ella lo que dice, ostras, en el campo, y yo creo que vais a estar de acuerdo con esta observación que hace ella y que yo os la transmito ahora a vosotros, siempre te están diciendo que te van a comprar un animal y de pequeño pues te regalan un animal, etcétera, 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 ¿no? Entonces hay una idealización de lo que es el mundo animal, pero ¿qué pasa? Que después de 6 días o a veces después de unos meses, ese animal, pues pum, se lo cargan, lo degollan, le sacan la sangre y después se lo comen, ¿no? Y entonces ella hace una especie de reportaje de esta violencia, diríamos, que para ella le resulta, diríamos, fascinante por fotografiar, porque en un mundo tan católico y tan religioso y tal, y donde todos se tiene que respetar, etcétera, pues claro, el animal, de repente, ese ser tan bonito que te regalan y tal, pues de repente lo degollan, le sacan los ojos y después se lo comen. Entonces, este es su primer
es su primera historia, que diríamos es aquel impacto que tenemos todos de niños, ¿no? Que cuando nos vamos al campo y vemos que hemos visto la matanza del cerdo, no sé si vosotros habéis asistido alguna vez a la matanza del cerdo, pues es un momento muy bestia, porque el cerdo va viniendo y pega unos gritos ahí que resuenan por todo el pueblo y por toda la valle, y ves que el tío se va a la muerte y tú te habías enamorado de ese cerdito durante muchos años y de repente, ¡pum!, se lo cargan, lo abren, etcétera. Esto es un poco a lo que ella se refiere. Aquí ella lo dice, cuando las primeras cosas que te regalan cuando eres pequeño son los animalitos de peluche, ¿no? Y entonces esos animalitos de peluche son los protagonistas de esa muerte que se trata con mucha violencia. Y aquí, pues un poco vienen sus fotos. Sus fotos son como muy coloristas, son como muy poéticas constantemente. También hace la utilización del flash para llevarnos un poco a ese mundo irreal entre la ficción y la realidad. Fijaros, este personaje que está iluminado con un toque de flash, en el cual pues, nos transmite este aspecto un poco más de, ¿sabes?, de irrealidad, ¿no? De sueño. Después, se edifica muy bien la relación de los niños con los animales en esta fotografía. Pensar, no sé, es que cada fotografía es un cuadro, cada fotografía es una emoción. Por eso me gusta mucho hoy hacer esta charla sobre ella, porque son fotografías que nos las podemos pasar rato mirando, no son flashes, no son instantes, son fotografías que un poco se detienen en el tiempo y las vamos a disfrutar, ¿por qué no? Porque son imágenes muy tiernas, son momentos en los cuales la fotógrafa en este aspecto se lo ha tenido que currar, ¿no? Y el tiempo diríamos que juega a su favor. Mm. El sexto día muestra todo esto, la belleza de los campos, la vida animal y la crueldad, que no es algo natural, pero también está presente, ¿no? Cuando utilizamos, diríamos, este formato cuadrado, fijaros que todo queda como muy equilibrado. Esto hablo más de un aspecto técnico en el cual, como soy muy fan del formato cuadrado y me hubiese quedado siempre en este formato, si no hubiese aparecido el digital, pues ahora tenemos la opción del recortar, pero no es lo mismo, ¿no? Cuando yo pongo la cámara en el ojo me gusta ver lo que realmente va a salir y aunque a veces recorto, porque si disparo con un 28 o con un angular, pues después puedo cortar los lados. eh, a mí me gusta cuando tenía esta sensación como se hace en esta fotografía, ¿no? Donde el rojo queda súper bien equilibrado, entra por un lado el cerdo, entra por otro lado la gallina, en el fondo tenemos otra gallina, después tenemos esta diagonal fantástica, lo cual, wow, son fotos que tienen una pausa. Ella de niña también dice que le impresionó siempre la religión cristiana y la violencia como se representa lo que es la sangre, la muerte, toda esa historia. Pero también eh, hay ¿cómo os diría?, ¿no? Unas referencias de Caravaggio que también están muy presentes en su fotografía. Por esto que a veces insistimos tanto, ¿no? En de dónde viene nuestra educación visual. Y es otra pregunta que vosotros también os podéis hacer, porque es interesante saber de dónde viene. A mí me viene de Orson Welles, por ejemplo, o del cine negro. Siempre me ha traído ese mundo de las sombras. Lo hemos hablado alguna vez. Eh, y del color, pues evidentemente, pues me viene Rembrandt, me vienen todos los pintores flamencos, ¿no? Entonces, estas referencias que a veces nos llevaban nuestros padres a un museo y veíamos esas luces incidiendo en las caras o esas luces de atardecer, son también, evidentemente, referencias que después nosotros, como fotógrafos, hemos ido, diríamos, añadiendo a nuestra mirada. Y entonces resulta súper interesante ver cómo ese cuadro de flamenco, pues de repente nosotros buscamos esa luz lateral de la ventana porque la hemos
diríamos, mamado desde pequeños, ¿no? Y se expresa en nuestra fotografía. Estoy seguro que Toño tiene mucho de Buñuel, ¿no? Es broma, pero que sí que esas referencias de cineastas en momentos que hemos visto películas, pues nos han influido, sobre todo el blanco y negro, ¿no? En el mundo de las historias, como os he dicho, narrativas, es importante el detenerse en los detalles, en fotografías que nos expresan el espacio y en fotografías que nos expresan el detalle, fotografías duras de este cerdo muerto en medio del fango, ¿ok? Que lo acaban de degollar o no sé cómo tiene este hueso aquí, pero es dura esta imagen, es violenta, es lo que decía ella, ¿no? Son imágenes que representan mucha violencia. Constantemente también vemos en la historia que estamos viendo esta relación del ser humano con el animal a través de estas piernas donde no vemos al personaje, pero sí que nos lo podemos imaginar. Y de fondo tenemos pues, todos los animales, cómo van comiendo, cómo van gestionando. Fijaros también técnicamente el juego que hace del desenfoque, es algo que también a mí me gusta mucho hacer con la Hasselblad, el enfocar el primer término y después desenfocar totalmente el segundo término, o al revés, ¿eh? Es decir, jugar siempre con aberturas muy grandes en el diafragma. Es una cosa que a mí siempre ha sido una de las características mías. La gente siempre me pregunta, ¿cuál es tu diafragma preferido? Pues el mío siempre ha sido el F4 o el F5.6. A partir del F8 yo ya me mosqueaba un poquito, ¿no? Porque ya quedaba todo como muy enfocado. Y seguramente si pensáis vosotros, ahora os podría preguntar qué diafragmas, o lo podemos decir más tarde cuando queráis, pero ir pensando cuál son vuestra velocidad y diafragma preferidos, ¿no? Porque seguramente lo tendréis bastante interiorizado, porque es una manera de hacer vuestra marca. Ella hace fotos por las razones que otras personas trabajan en fotografía, de una manera de contar una historia a partir de algo real, ¿ok? Vamos un poco a lo que a la intro que nos hemos hecho, ¿no? Son sueños, son libros, es decir, me interesa construir algo a partir de algo ya existente, vivirlo, recrearlo y llevarlo a la narrativa que uno quiere. Es decir, traducir visualmente lo que son las ideas que uno tiene de lo que es la vida, ¿vale? Todo esto que estamos leyendo ahora son extractos de entrevistas que yo he preparado para esta clase, pero que nos informan muchísimo de lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Ella constantemente se nutre de experiencias y después las lleva a cabo a través de la fotografía visual, ¿no? Y de lo que ella cree que es el sentido de la vida. Jordi, Vale, sí. una cosa. Espera, que tomo nota de... Vale. Una pregunta, no sé, un poco rara, ya te lo digo. Vale. Hemos entrado con la crueldad, ¿vale? ¿Recuerdas? Cuando ya se empezó a hablar de la crueldad sobre los animales y tal. Una pregunta rara. ¿Crees que al observador, no a mí, ni a Toño, ni a Esther, que por cierto está en nuestro grupo recién y estamos encantados con ella, ¿vale? Que lo sepáis. ¿Crees que al espectador le puede impactar más la visión de una fotografía sobre la crueldad humana que sobre la crueldad animal? Te lo digo porque no es banal la pregunta, porque hemos visto contigo realmente fotografías que expresaban eso. Crueldad humana. Y crueldad humana no significa aquel pobre vietnamita que le están pegando el tiro en la cabeza. No solo, sino que hay crueldad humana en una fotografía que te está mostrando y plasmando un abandono por parte de la sociedad, ¿cómo te lo diría yo? Una persona, un personaje que incluso podría ser un alumno tuyo, porque algunos hemos visto, está reflejando su estado de ánimo interior. Entonces, no sé, o sea, ya sé que igual me dices, oye, mira, cada uno lo que quiere, y ya está, ¿eh?
Pero realmente viendo esto y comparándolo con algunas fotos vistas sobre el ser humano, dices, ostras, bueno, es preguntar por preguntar y no quiero que te encuentres en ningún aprieto, ¿eh? O sea, eso No, 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 para sí. nada. Siempre te voy a ser franco y sincero en esto, no, no te preocupes. Bueno, yo aquí es que entra la ética del fotógrafo, que es ese debate que tenemos y que es muy abierto y que es muy interesante de a veces abrirlo o sencillamente de comentarlo, ¿no? O sea, desde el momento que la fotografía la encuadramos ya estamos obviando una realidad, ¿no? O sea, aquello que la fotografía es la realidad, a veces yo pues entro en un debate también de decir cuidado, ¿no? Porque desde el momento que nosotros encuadramos estamos fraccionando la realidad y estamos buscando nuestra realidad, la que a nosotros nos apetece, que es un poco lo que está diciendo la fotógrafa, ¿no? En este momento, a mí hay fotos que no son crueles, pero que diría que esta es una foto cruel que a mí me ha tocado bastante, ¿no? Porque es una imagen que he visto muchas veces y que, ostras, no me hace falta ver la sangre o ver, como decías tú, otras violencias. Esta es una foto violenta y cruel para mí, ¿no? Eh, Estoy de acuerdo que en este reportaje quizás no estamos extendiendo mucho, pero esta también es una foto cruel, ¿no? El perro que acaba de coger la ardilla y entonces se ve un poco la sangre, ¿sabes? Pero la luz es tan poética, depende del tratamiento un poco que hacemos. Esa foto ya no parece tan cruel, ¿no? Parece como más poética, como he dicho antes. Pero bueno, ya repito, aquí la ética de cada uno, la ética de dónde encuadras, es una manera un poco de llevarlo hacia una narrativa que después es la que tú llevas al espectador y el espectador es la que la recibe y la analiza desde su punto de vista, ¿no? Y estamos en un mundo tan amplio a nivel fotográfico que a mí me gusta, primero, que hagas esta pregunta, segundo, que cada uno libremente exprese su manera de narrar una historia. Vamos a enlazar con esto, porque aquí ya vamos a profundizar mucho más en, para mí, el gran reportaje fotográfico de esta fotógrafa, que es, diríamos, el reportaje que la lleva hasta Magnum o que la lleva hasta ganar muchos premios. ¿Y el por qué? Bueno, por ahí donde veis estas dos personajes adolescentes entre 9 y 7 y 9 años, resultan ser finalmente unos personajes que les da una temporalidad es decir, fotografía toda la adolescencia de estos personajes. Y este es un gran trabajo, diríamos, profundo, en el cual vamos a ver cómo evolucionan los personajes. Y aquí creo que es brutal, ¿no? Porque pocas veces tenemos o vemos ante nosotros reportajes de una durada tan larga en donde podemos ver crecer y el paso del tiempo de los personajes que son los sujetos centrales de la parte narrativa. Con lo cual, yo creo que aquí el secreto de esta historia es este, ¿no? La longevidad del producto que nos enseña. ¿Cómo empieza ella? Es que es interesante un poco porque primero no hace fotografías, sino que las empieza a registrar en vídeos, ¿ok? Ellas tenían en eso, como os he dicho antes, entre 9 y 11 años, y el hecho de registrarlas en vídeos hace un poco que los personajes se abran hacia la fotógrafa y expresen, diríamos, con mucha más naturalidad que si fuese una cámara fotográfica, ¿no? En donde prácticamente haces un clic, ¿eh? Hoy en día las fotograjes tienen 17 y 19 años, es decir, que prácticamente son 10 años de historia que lleva. Y ella lo que hacía es que les llevaba disfraces, las ponía, ellas jugaban y esto lo encontraban como muy divertido. Es decir, la fotógrafa, diríamos, actúa, diríamos, en esa realidad para hacerlas un poco buscar sus sueños, ¿no? Como podemos ver aquí, donde gracias un poco a que las dirigía y las hacía poner o las hacía un poco actuar, estos personajes que van creciendo poco a poco, porque vais viendo que cada vez van
van aumentando de estatura, también van aumentando de su manera de crecer también, y también en la relación que se establecen entre ellos, ¿no? Poco a poco la fotografía va cogiendo como mucha más fuerza, pero es interesante lo que he dicho antes. Previamente hay un trabajo de vídeo, ¿vale? Que a veces obviamos la palabra vídeo porque no sentimos, pero yo que he estado en esa frontera entre el vídeo y la fotografía y que la quise traspasar porque durante varios años me dediqué a hacer documentales y dejé la fotografía por básicamente 4 o 5 años, ya no la toqué, porque quería traspasar esa línea del vídeo. Me interesó muchísimo la frontera esta, ¿no? Yo creo que esta podría ser un día una conferencia que le propondré a Ona, si me está escuchando. Es esta línea delgada que separa la imagen en movimiento y la imagen en estática. Ella aquí, en el lenguaje, las hace sentir mucho más cómodas y otra vez, ¿no? Va jugando con los reflejos. Fijaros, ¿no? Que los personajes van interactuando entre ellos, busca esa fotografía muy cercana emocionalmente hacia ellos, los hace jugar. Y entonces aquí hay una frase que es interesante, que es el campo me conecta emocionalmente con mi infancia, ¿no? Ahí es donde yo iba antes a vosotros, ¿no? ¿Qué parte de vuestra infancia os ha sentido más conectada? Hemos oído a Esther, que ha dicho el mar, ¿eh? Hemos oído también a Carmen, me parece que, sí, que decía la vejez. Cada uno de vosotros, el libro de la luz verde, habéis tenido un momento importante en vuestro pasado, y en cambio ella se centra en el campo. En el campo está presente todo lo bueno y todo lo malo de la vida, ¿no? Que es muy bonito decir esto también. Y por eso he ilustrado esta frase con esta foto, ¿no? Lo malo, lo bueno, la inocencia, el chaval, la adolescencia, la casa medio destruida, el campo, ¿no? Tenemos imágenes también muy interesantes, ¿no? De este juego que realiza la fotógrafa con ellas. Eh, las metáforas, el simbolismo, la tierra, evidentemente, pues aquí hay un juego muy interesante, ¿no? Esto, esto viene de la pintura, ¿no? Esta luz, esta definición, los animales, el, el esqueleto de un animal aquí, también los ladrillos, sobre todo, pero toda la escenografía que se monta alrededor de esto, la adolescente que se imagina cuando tenga un bebé, bueno, escenas religiosas también que la fotógrafa ha tenido en su mente y de repente la transmite a través de imágenes como esta, ¿no? Y después, poco a poco, claro, llegas a ese momento de intimidad donde los personajes se relajan, ¿ok? Momentos más cotidianos, los personajes, fijaros, ¿no? Ya han pasado 1 año, 2 años desde lo que los hemos visto, empiezan a leer, empiezan a soñar, momentos íntimos. A mí me encantan estos momentos, ¿no? Aparte de que técnicamente también analizar, ¿no? Tenemos los colores, cómo dominan perfectamente la escena, son preciosos cromáticamente, ¿no? La combinación de azules, rojos, y la luz, sobre todo esta luz tan pictórica que constantemente vamos teniendo. Vamos avanzando, poco a poco ya vais viendo los personajes se convierten más en adolescentes. Fijaros ya esa otra imagen también fantástica, ¿no? De sueño, de meterse en el agua, mm, de tiempo. Eh, Paralelamente, como he dicho antes, la fotógrafa pues iba trabajando con los personajes de los animales y aquí tenemos un ejemplo un poco. El desarrollar 2 historias al mismo tiempo pues te da un poco interactuar o interrelacionar, diríamos, las 2 historias. Retrato, ¿sabes? El retrato, ese punto que a mí me gusta tanto porque soy esencialmente humano y la parte del retrato, como vemos aquí, a mí me encanta, me encanta, ¿no? Me encanta la postura, me encanta la mirada desafiante, me encantan los animales
aquí que tenemos en segundo plano, el cielo azul también, todo, el verde, el azul. Claro, de aquí podríamos casi realizar la bandera gitana. Siempre me he cuestionado a la adolescencia como una desilusión de la vida misma, ¿no? Los niños son adultos en potencia y el mundo pues muestra ¿sabes? Esta adultez, ¿sabes? Con todos. La infancia determina el contexto y la personalidad en la que una persona se va a desenvolver por el resto de la vida. O sea, ¿qué capacidad tenemos entonces de controlar el destino? ¿Cuándo puede uno cambiar a partir de lo que ya ha vivido? Otra vez, la fotógrafa se cuestiona el momento de la infancia, que es ese, como hemos hablado, se refleja constantemente está permanentemente preocupada por el mundo de la infancia de ellas dos. Porque no funciona. Bueno, tenemos una inclusión aquí. Fijaros, ¿no? Esta previa foto es la previa a la foto que os voy a enseñar después, que es el del embarazo. Poco a poco los adolescentes pues juegan a estar embarazadas, a ser madres, a jugar entre ellas. Fijaros, ¿no? Porque claro, constantemente, ostras, estamos viendo en esta historia toda esa relación, perdonad, esta la he puesto, que se establece entre ellas dos en momentos mucho más íntimos, ¿no? Eh, Ahora ellas son mayores, como dice ella, una ya es madre, no son amigas, pero hay un pedazo de intimidad compartida y ellas saben que cuando llego, si lo desean, las fotografiaré, ¿no? Es esta la relación que finalmente la fotógrafa tiene con los sujetos, en este caso ellos, ¿no? Ellas. Mm, mm. Y aquí hay el paso este, ¿no? Yo diríamos que aquí en el proyecto fotográfico que estamos viendo ahora, ya hemos pasado de esta mujercita que vemos aquí a la izquierda, mirando hacia el suelo y soñando, a esta mujercita ya está embarazada con una corona, encima de una cama totalmente roja, con las piernas cruzadas, es decir, se está haciendo mayor, ¿no? Y son los mismos personajes que estamos viendo cómo van creciendo, y una de repente ya se queda embarazada y entonces ya empiezan a jugar con sus barrigas y ya hemos dejado atrás ese mundo adolescente para entrar en el mundo de la maternidad, en el mundo de lo que va a venir. Las expresiones cambian, pero las luces y el campo sigue ahí detrás, ¿no? En el espacio constantemente, en esta relación que tenemos entre ellas dos. Fantástica, fantástica puesta en escena también. Y el tercer personaje que entra en escena también, el marido, el novio. En ese momento, claro, hay un cambio, ¿no? En toda la historia que estamos viendo, hemos sustituido a la amiga y ahora entra otro personaje más. Ya tenemos el nacimiento, el dar de mamar, seguimos con la misma cama donde habían posado antes, donde habían dormido, donde habían jugado. Es decir, los espacios siguen siendo exactamente los mismos y las expresiones van cambiando. No sé si os fijáis, ¿eh? Esa expresión de alegría, naturalidad y tal. Ahora es aquello de en plan, hostia, ya nos estamos haciendo mayores. Wow, no sé, se denota mucho, ¿no? No sé si tenéis algo que decir. Esta es la historia de estas dos mujeres fantásticas. Son 10 años de fotografías. Hay un sinfín de historias y se titula Las aventuras de Guille y, y Belinda en sus sueños, ¿no? Y aquí empezado, no sé si queréis comentármela o no. Me gustaría, antes de pasar al próximo reportaje, que ya es totalmente diferente, si me tenéis que decir algo un poco sobre esta obra. A ver, yo pienso que hay un componente que se da en todas, no en estas fotos, sino en general, ¿no? Que es el establecer el contacto, ¿no? O sea, el primero, ¿no? Tú en tus personajes, Jordi, tú no llegas al campo de refugiados y empiezas a disparar por la mañana a las 9 y te largas a las 8 de la noche.
tú que estás ahí una semana, 15 días, incluso un mes creo que has llegado a estar, o si no más. Los temas que nos has mostrado con la gente gitana o con la gente no gitana, que has ido debajo de un puente y has estado con ellos no sé cuánto tiempo, aquellos dos hermanos con los que también intimidaste. Es decir, que es igual, es que da igual en cualquier proyecto que se quiera iniciar y tu proyecto es que es a largo plazo, otra cosa es salir con la máquina bajo el brazo y a ver qué pesco hoy, ¿no? A ver qué pillo hoy. Pero claro, eso es hacer fotografía pues a nuestro nivel, pero cuando como Alessandra, ¿no? Es un proyecto casi vital, ¿no? Que dura. Entonces, lo primero, claro, en todos se repite primero el contacto personal, incluso no aparece a lo mejor ni la cámara siquiera. Es darte a conocer y luego nacen. Correcto. Estoy muy de acuerdo un poco con lo que acabas de decir. La cámara tiene que aparecer más tarde. He comentado en este proyecto primero lo que aparece es el vídeo. ¿Por qué? Porque ella las hace jugar delante de la cámara, y después se ponen en el vídeo y ella se mira en el vídeo y dice qué guay, no sé qué. Es una manera de hacer abrir a los personajes para después llegar hasta ahora donde estamos viendo en esta imagen, ¿no? Porque a través del vídeo han jugado y del jugado pasan a la fotografía. Y entonces hay también una capacidad también de dirigir, que eso a los fotógrafos nos cuesta mucho, ¿sabes? Porque diríamos que pasamos del ser voyeristas al intervenir en la escena y dirigir la postura, dirigir a los personajes. Es una cosa que ella hace muy bien con todos. Hay momentos que los dirige, hay momentos que son naturales, que son momentos de vida también, pero en muchas escenas que estamos viendo hay una dirección de los personajes. A mí me gusta, ¿eh? O sea, a veces he trabajado muchos años en publicidad y he tenido que dirigir a muchos actores, a muchos modelos, a muchos niños también, y entonces se me daba bien un poco en la realidad, ¿sabes? Cuando querías un poco sacar a alguien, sacar una escena, el poderlos hacer sonreír, por ejemplo, ¿no? En esta escena me imagino que la fotógrafa les está diciendo algo y ellos se ponen a reír y ahí nace esta fotografía, ¿no? En fin. Me gusta, ¿no? Todo en una escena rural de campo, lo que está trabajando Alessandra son con muchas referencias de la historia del arte. O sea, Correcto. es que Correcto. identifico en la primera foto del proyecto un cuadro de Ingres, que es ese cuadro que sale de la curva. Sí, sí, sí. La siguiente, esta, es total. un cuadro romántico. Las que están en el agua, en el río, es el cuadro de Ofelia. Sí, sí, sí. Total, O sea, total. entonces, me imagino el dirigir a unas niñas, ¿no? A través del juego, haciendo una cosa muy rural, pero está fotografiando como cuadros de la historia del arte, ¿no? Entonces, Totalmente. es un contraste muy, muy interesante. Muy bien, muy buena aportación, Carmen, porque es tal cual. Y es verdad que en muchas entrevistas que he leído de ella, pues hace referencia a Ofelia, a los cuadros, a la pintura, y lo has pillado perfectamente, de verdad. Te felicito por la observación y además es totalmente cierta porque lo comenta mucho ella. Y es verdad, los saca, son referencias. Por eso estamos un poco yendo hacia nuestras entrañas, ¿ok? Para saber un poco qué interesante es cuando llegas ahí y tienes todas estas referencias. Muy, 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 muy bonita esta apreciación. Es un trabajo fantástico, claro. Este trabajo es lo que os he dicho, es la que la lleva, diríamos, o la que la catapulta hacia el éxito. Y la que la hace entrar, diríamos, en los mejores fotógrafos de Magnum. Claro, entonces vamos a cambiar de registro, pero que me gusta porque nos vamos a Palestina, en otro registro en donde ella de repente tiene que salir de esa pampa argentina obligada porque ya es famosa y porque ya le encargan reportajes a ella misma.
que es evidente, vienen dados, porque cuando tú ya entras en una agencia como Magnum y te están encargando cosas, pues, ostras, hay un desafío muy interesante como fotógrafo, y os lo digo también por experiencia, en el cual tienes que decir, coño, si yo vengo de La Pampa, de estar ahí 10 años, como ahora me llevan a Palestina, donde a lo mejor tengo que estar 10 días y transmitir exactamente lo mismo que he transmitido en las anteriores historias, ¿no? Bueno, tenemos la primera foto, seguimos con una línea de formato cuadrado también, de gris, buscando ese punto palestino, pero de color también, en esa búsqueda de tonos de color. Pero otra vez, fijaros, ¿no? Cómo su mirada se va hacia el mundo de la adolescencia, el mundo de la pintura, como bien ha dicho Carmen, el mundo un poco de las luces laterales tratadas de una manera muy sutil, el mundo de mirar a cámara. Es curioso, ¿no? Porque estamos en Palestina, en una escuela, imagino, ¿vale? Y las fotografías tienen ese mismo estilo, esa misma marca, ¿no? Que eso es un poco lo que os he dicho infinidad de veces, ¿no? Cuando sois reconocibles en La Pampa y en Palestina, es que, coño, estáis ahí muy bien enfocados, ¿no? Ya estáis bien. Y aquí se reconoce a Alessandra otra vez, en todos sus retratos, porque hace un tratamiento de la imagen y de la puesta en escena muy parecido. Diríamos que también obligado, ¿no? Si yo fuese ella y estoy con esa presión de que te envíen a Palestina y tienes que hacer un reportaje sobre, pues, ¿dónde vas? Vas a escoger los adolescentes, la niñez, exactamente, vas a buscar aquel registro que tú como fotógrafo dominas, ¿ok? Para que te quede, wow, no desentones, ¿no? Porque me imagino que si le llevan a meterse en un supermercado, pues no se sentiría muy cómoda, ¿me entendéis? Tiene que ir a buscar esos lugares, ese campo, otra vez, fijaros cómo busca localizaciones y espacios que le remiten un poco a su infancia o donde ella ha sido conocida como fotógrafa, y retrata prácticamente escenas muy parecidas, escenas muy teatrales, muy de sueño. Los personajes siguen exactamente siendo muy parecidos en la composición, en los sueños, en, en los espacios, ¿no? Pero estamos en Palestina, repito, y entonces es eso, es cómo ella ve este país a través de sus ojos, intentando meterse en la cabeza de ellas, ¿no? Bueno, pues jugando así, con puestas en escenas en interiores tan bonitas como estas, ¿no? Con una pausa, con esa tranquilidad, ¿no? No sé si os pasa a vosotros, pero todas las imágenes que estamos viendo nos transmiten una especie de pausa, de campo, de que el tiempo, ¿no? No hay ninguna foto en la cual me he sentido o agredido o estresado porque dices, hostia, o muy violentado, ¿no? Todas tienen este punto, ¿no? De esta cortina en el aire, que le da esta curva perfecta, y esa mirada también muy parecida a la de las dos chicas anteriores, ¿no? Momentos donde la adolescente sueña y donde ella, con el tiempo, supongo que se permite ya hacer que esta adolescente mire a cámara fijamente, ¿no? Incluso él también aquí, ¿no? Preparado, mirando, haciendo. Hay un cierto toque de flash, ¿no? Insisto, porque he visto algún vídeo de ella trabajando y sí que me ha gustado un poco. Me gusta ver cómo, cuando veo vídeos de fotógrafos preparando esas clases, ver cómo qué, qué utilizan técnicamente, ¿no? Cuáles son sus secretos de iluminación. Ella lo que hace es meterse analizar o describir tres chicas palestinas, donde explica las experiencias de estas tres adolescentes viviendo en una zona y creciendo en una zona de conflicto, ¿no? Básicamente este es el concepto o el registro que ella nos está enseñando, ¿no? Y aquí vemos otra vez retratos muy posados, pero también muy directos, ¿no? Fijaros que no hay ni desenfoques en primer plano, son súper sencillos, pero con una calidad también que nos da este formato, que es muy auténtico. Los retratos en el espacio, una cosa
que también incido en cerrar, pero también abrir, ¿ok? O sea, esto es importante para situar siempre al personaje dentro de lo que es en espacios en el cual ella nos está llevando, ¿no? Cerrar, abrir, fotografiar en vertical, pero siempre con un tratamiento de la luz muy, muy similar, ¿eh? Fijaos que en prácticamente ninguna fotografía vemos luces altas o luces muy quemadas o blancos muy saturados, siempre son luces muy suaves, muy, muy bajas, ¿no? Esa marca, ¿no? Que los fotógrafos tenemos que decidir siempre si nos gusta trabajar con las luces altas, con las luces bajas, con las intermedias. Cuando preguntas a los fotógrafos a ti, dónde te sientes más cómodo, ¿no? Pues siempre obtendremos respuestas diferentes y esto es interesante. Vale, dejamos un poco ya Palestina, nos vamos a ver un poco el último reportaje de ella. Fijaros, es que no hay mucho más de lo que estamos viendo. Hay pequeñas historias que he visto, pero no os las he querido enseñar para no alargar mucho la charla, ¿no? Pero fijaros aquí, a los 9 años, Alessandra Sanguinetti se tropezó con una copia de Wisconsin Death Trip de Michael Lesy. Yo no he leído este libro, pero imagino que le debió tocar, ¿no? Estaba en las estanterías de la casa de su familia de Buenos Aires. El macabro clásico de culto de la no ficción histórica, publicado por primera vez en 1973, retrata a Black River Falls. Black River Falls es un pueblecito que está por ahí en Norteamérica y esto está retratado a principios del siglo XX. ¿Ok? Entrelazando imágenes contemporáneas del fotógrafo Charles Van der Seyck con recortes de periódicos locales, el libro ofrece una descripción desgarradora de unos sucesos extraños en el medio oeste rural, ¿no? Y aquí Sanguinetti se pone las pilas, ¿no? Es lo que os decía. Ahora imaginaros el loro verde, o creo que es este que has dicho antes, Toño, en el cual Sanguinetti pues, recibe este libro y decide ir a este lugar, ¿ok? Y vivir con los personajes de estos sucesos extraños que hubo en el medio oeste rural y empieza una historia en blanco y negro, totalmente diferente a lo que hemos visto anteriormente. Y empieza con esta foto del libro quemado. Deben ser los recortes o debe ser el libro que ella ha ido buscando o debe ser una copia del libro. No lo sé. Estas son suposiciones mías porque la fotografía, si algo tiene mágico, es que siempre podemos idealizar o saber por dónde años, ¿no? Casi 40 años más tarde, después de un siglo, Van de Seyck hizo sus imágenes y se aventuró en la ciudad legendaria del fotógrafo Black River Falls, ¿no? Y entonces, desde el 2014 al 2022, otra vez larga durada, la Sanguinetti documentó la gente y los lugares y los rituales de estas comunidades, mezclando una tierna curiosidad con la sensibilidad gótica subyacente, ¿no? Esto es lo que yo lo denominaría gótico, lo que hace Sanguinetti aquí. Se va a un extremo, estamos diciendo 14, pues casi bien 7 años, ¿no? 7 años, sí, que se tira la 15, 16, 17, 19, 21, 22, 7, 8 años, ¿no? Y nos hace este retrato tan fílmico, tan bonito también de este lugar, en donde, imaginaos, aquí veis el detalle del flash también, ¿ok? Nos describe este lugar de Wisconsin Death en el medio oeste rural. Otra vez vuelve a sus orígenes rurales, ¿no? Y ella dice que esta es una motivación, no quiero alargarme más, pero describe todo lo que son las granjas, los lugares, la taxidermia, los primeros planos de camisa y corbata, así como la policía frente a un perro en la nieve. Diríamos que se pasa estos 7 años retratando la vida de este lugar, ¿no? Tan friki y tan gótico, ¿no? Y entonces este es un homenaje que es a su propio Wisconsin. Todo parte de este libro, cuidado, que no dejemos de tener en cuenta de que todo viene a través de la lectura de este libro que le impresiona y la fotografía, todo
todo lo que está viendo. Estamos viendo nuestras imágenes, a los personajes también, personajes que ella imagina o personajes que ella ha entrevistado y ha retratado. Otra vez, aunque sea en blanco y negro, me encanta un poco porque todo el retrato siempre logra sacar la máxima expresión de los personajes. O sea, no sé cómo lo hace, si es su manera de ser, pero en cada retrato los vemos a ellos, ¿no? Tiene ese punto de dirección que a mí me encanta, que logra sacar todo, esa esencia del retratado, ¿eh? Es impresionante, impresionante. El salto del blanco y negro, del color al flash, a mí, al blanco y negro, perdón, no me molesta en absoluto, eh, porque sigue manteniendo esa esencia y esa mirada que hemos captado anteriormente. Y después los paisajes, como los retrata con la naturaleza, son brutales, son de libro. Es verdad que cuando mezclas literatura, ficción, historia, eh, como fotógrafo te sientes mucho más cómodo porque estás describiendo, ¿no? Y entonces logras llegar a hacer imágenes como estas y como estas también, que también tienen un punto muy cinematográfico, en según qué sentido, otra vez. Wow, cómo lo saca el reverendo a este, por favor. Es que lo hemos visto en 10.000 películas, ¿no? De estas películas de los hermanos Coen parecen casi sacados de ahí. Fijaros cómo fracciona también, ¿eh? Cambiando incluso el formato, nos da casi la misma sensación de que estamos en un formato cuadrado y en cambio no lo estamos, ¿no? Siempre supongo que los personajes son en alusiones a personajes que han salido en el libro, a secuencias o a escenas que ella ha leído también en el libro, y se van sucediendo también espacios, detalles, eh, presos, no presos, sensaciones también. Fantástica este retrato. Parece un grupo de música también, de los años 60, 70. Vale, y aquí diríamos que hemos acabado un poco con la historia de esta fotógrafa que a mí me ha parecido absolutamente genial poder dedicaros esta clase con vosotros.